Bienvenidas, bienvenidos a otra edición de The Soul Flow Podcast. Este es su espacio donde se une la ciencia, el desarrollo personal y la espiritualidad para potenciar su crecimiento con ideas expansivas, con invitados maravillosos. Y bueno, el día de hoy estoy sumamente emocionado de poder compartirles acerca de una práctica que es espectacular, que he tenido la oportunidad de experimentar ya en varias ocasiones en el último año y que es sinceramente pues una de las maneras más puras que he encontrado para pues dejar ir todo eso que nos aqueja y abrirnos a una manera nueva de percibir la vida, de conectar con nuestra intuición, de conectar con eso que va más allá de nuestra comprensión. Y esta técnica es la respiración holotrópica. Antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, pues les voy a dar un poquito de contexto porque esta técnica tiene una historia bastante interesante. La respiración holotrópica nació en los años 70, cuando se prohibió el uso de sustancias psicoactivas como el LSD en los procesos terapéuticos. En ese momento, el psiquiatra checo, Stanislav Grof, que había trabajado durante años con estas sustancias para ayudar a sus pacientes a explorar los estados de conciencia expandida, pues se vio forzado a cuestionarse cómo seguir ayudando a las personas a explorar su mundo interior sin el uso de esas sustancias. Y fue junto con su esposa Cristina que descubrieron una respuesta profundamente poderosa y al mismo tiempo sumamente sencilla, la respiración. Así fue como crearon la práctica de la respiración holotrópica, cuyo nombre parte de la etimología griega holos, que significa todo, totalidad, completo, y trepo, moverse hacia, girar, dirigirse, dándonos el significado de holotrópico como literalmente que se mueve hacia la totalidad o orientado hacia la integración del todo, ya que esta técnica de respiración permite acceder a niveles muy profundos de conciencia a través de una respiración intensa, rítmica y conectada, acompañada por música especial y obviamente todo esto facilitado en un espacio seguro donde pues uno a uno está contenido y se puede dejar ir. Algo que es importante mencionar es que la respiración holotrópica no es solamente una herramienta de liberación emocional, porque se viven muchos procesos de catarsis consciente a través de la respiración, sino que es parte de una visión más amplia de la mente humana llamada la psicología transpersonal. Y esta forma de ver la psique nos dice que no solo somos nuestras experiencias pasadas o nuestras heridas, sino también algo más grande, conciencia, alma, energía, parte de un colectivo, etcétera. Y bueno, la respiración holotrópica nos permite entrar en contacto con este campo de información de manera consciente y activa, y es un camino para soltar pues muchas cosas que el cuerpo guarda, y no solo para soltarlas, sino para transmutarlas y poder reconectarnos a aquello que somos en esencia. El día de hoy tenemos el honor de poder recibir a Claudia Sabiñón aquí en el espacio. Bienvenida, Claudia. Ella lleva más de 10 años siendo facilitadora de respiración holotrópica. También es maestra de danza primal, es coach y terapeuta de terapia transpersonal y tiene un centro, un espacio que se llama Proyecto Terrasana y es la directora del Instituto Holotropia, que bueno, pues se dedica a expandir y a promover todo lo que está asociado con la respiración holotrópica y con el modelo transpersonal de la psique. Así que Claudia, gracias por estar aquí. Muchas gracias Alexis, muchas gracias por la invitación y pues un gusto de poder estar aquí, de compartir contigo, con tu audiencia y con este proyecto tan bonito que estás nutriendo con tantos temas muy interesantes. Así, El gracias. gusto, créeme que es nuestro. Y bueno, para entrar de lleno, platícanos un poquito. ¿Cómo fue que tú llegaste a la respiración holotrópica? Sí, bueno, pues yo he estado en un proceso ya desde hace muchos años de búsqueda. Yo estudié licenciatura en informática.
Sin embargo, bueno, la vida te va llevando a través de sus eventos y de crisis existenciales, en donde pues realmente eh, fui buscando algunas otras prácticas o métodos o herramientas o caminos que me fueron llevando uno a través de otro para seguir conociéndome y para seguir entendiendo un poco este mundo interno, ¿no? Que es tan complejo. Entonces yo me metí a una formación de la Escuela de Psicología Transpersonal en Argentina, que las siglas son EPTI, y estaba haciendo la formación y dentro de la formación teníamos esta práctica como parte del programa y del desarrollo personal de los coaches, terapeutas, y tuve la oportunidad de pues tomar uno de estos módulos de estas terapias de respiración holotrópica y la verdad es que yo no tenía ni idea, no tenía como mucha idea de qué era, de qué me podía encontrar. La primera vez que escuchaba de estados expandidos de conciencia y de no me imaginaba cómo a través de la respiración podía pues accesar a niveles tan profundos, ¿no? De mi psique y de mi experiencia humana. Entonces, dentro de uno de esos módulos, mi primera respiración holotrópica fue muy impactante porque justamente en esa, no siempre pasa así, pero para mí en la primera sesión de respiración tuve la experiencia de nacer, ¿no? O sea, tuve como que revivir esos momentos antes del nacimiento y fue muy impactante, solo por comentar un poquito, pero me acuerdo mucho de como de esa sensación de que la cabeza me estallaba y quería como tenía como un impulso muy incontrolable de atravesar algo, ¿no? Y era como, por favor, pónganme colchonetas acá y quería como atravesar una pared y era un impulso muy intenso, con mucha emoción de pues enojo, rabia, como una sensación de que si me quedaba ahí me podía morir, ¿no? Como una especie así muy fuerte. El cuerpo totalmente sudado y con una fuerza que yo misma estaba sorprendida porque estás consciente todo el tiempo, ¿no? Tú has experimentado también esta herramienta y es como que todo el tiempo estás consciente, pero había como estas manifestaciones físicas, emocionales y de un impulso muy incontrolable, entonces estaba muy impactada, la verdad, de la experiencia. Fue eh, pues fuerte, profunda, muy impactante y el después de la sesión, la experiencia de como de paz, de tranquilidad, de liberación, como lo explicaste, o sea, hay una descarga emocional en todo ese esfuerzo de estar ahí tratando de atravesar algo. Me di cuenta que pues estaba frente a alguna herramienta que podía dar para más y ahí fue donde nació pues todo mi interés y se prendió esa lucecita de qué hay, qué más tiene que ofrecer esta herramienta, ¿no? Me encantó y desde ahí como que no la solté, o sea, seguí, parte de la formación era seguir haciendo la práctica para que ayudara justamente a impulsar el proceso personal, el autoconocimiento y para mí fue pues sí, una lucecita en el camino que dije, wow, ¿qué es esto? Lo encontré muy potente, no me imaginé que pudiera llegar a esos niveles tan profundos. Es eso que viví como una experiencia, pues difícilmente lo iba a encontrar en otro espacio de coaching o de terapia, ¿no? Era totalmente muy corporal y muy profundo, ¿no? Entonces, así es como llegué, Alexis, ahí a engancharme con la práctica, con la herramienta, con la teoría grofiana. Entonces, fue como terminando esta formación, empecé la formación de respiración holotrópica. Primero empezó como un proceso personal, porque yo empecé a ver cómo el cuerpo en realidad iba como ayudándome y a procesar todos esos estados en la mente y cómo podía también como acelerar también mis procesos terapéuticos, ¿no? Entonces empecé a hacer la formación con el propósito de seguir trabajando en mí, de seguir conociendo, interesada por Grof y por toda su teoría y toda su investigación. Y así fue como me fui enganchando hasta que ya dije, sí, sí quiero facilitar esto, sí me gusta. Sabes, me parece muy interesante todo lo que compartes, porque algo que se me queda mucho es que, bueno, una cosa es la teoría y es todo lo que vamos a platicar hoy en el episodio, pero otra cosa
totalmente distinta, es la experiencia y cómo se siente esa descarga, cómo se siente esa liberación, cómo se siente el transitar por estas, pues, como regresiones a, a espacios que, pues, habitan ahí en algún lugar muy profundo de la psique. Ujú, Y bueno, que la audiencia como que lo tenga muy presente, y que sepa que aunque vamos a estar abordando el tema, que sí es algo que les recomiendo mm, personalmente y que estoy seguro que Clau también les ujú. recomienda, que por lo menos una vez en la vida se den la oportunidad de experimentar una sesión de respiración. Ahora, para entrar un poquito más a fondo, Clau, eh, tengo entendido que Groff propuso un mapa del inconsciente que va más allá del que tenía Freud. Ujú. ¿Cómo lo describirías tú? Sí, yo creo que Freud, por ejemplo, nos trajo mucha luz a la psicología a través de todo el inconsciente personal, ¿no? Es como que bajó a este primer nivel del sótano de la mente y nos hizo ver cómo había ahí todo este inconsciente de memorias personales, ¿no? De traumas o represiones. Y para mí creo que Groff bajó a más niveles de ese sótano. Y en esos más niveles se encontró que pues no solo había este material reprimido del inconsciente a través del trauma, sino que también había memorias que podían significar no solo a través de tu biografía, sino también de la vida perinatal, de todo el periodo de gestación que tenemos en el vientre de mamá y también de lo transpersonal. Entonces creo que este bajar un poquito más, lo imagino como un cono, ¿no? Estamos en la vigilia, es como esta imagen del iceberg, de a veces estos malestares de la vida cotidiana, tanto físicos como emocionales, como espirituales, están a un nivel muy consciente, pero cuando empezamos a ir observando, explorando capitas más profundas, pues nos podemos encontrar que no solo hay estas memorias de mi biografía, eh, sino como también encontrar todo ese mundo inconsciente, ¿no? El colectivo, el inconsciente de los arquetipos, de la experiencia de contactar con conexiones cósmicas, en lo personal, pues también como ver como cuáles son todas esas dinámicas que están tejiendo nuestra propia personalidad, ¿no? Tus estrategias de sobrevivencia, el trabajo con la sombra, todas estas dinámicas inconscientes que de alguna forma están operando en nuestro día a día, son las que nos hacen reaccionar y relacionarnos con el mundo y muchas de ellas están pues muy profundas y tejidas con una cosa muy fina, ¿no? De descubrir si es solo con una terapia hablada, en donde a lo mejor con este tipo de terapias habladas solo vamos a recordar ciertos momentos de la infancia biográfica, ¿no? Pero pocas veces vamos a poder llegar a este ámbito perinatal o a tener esta conexión espiritual tan profunda. Entonces creo que lo que le trajo Stan Grof, justamente su aporte, el aporte más significativo que tuvo a la psicología tradicional, es lo que le llaman la cartografía de la psique, que básicamente está compuesta por estos tres niveles, ¿no? El nivel perinatal, el nivel biográfico, que es a partir de tu nacimiento hasta tus días actuales, y lo transpersonal, que es pues más allá de esto que creo que soy. Empezamos a contactar con algo mucho más trascendente, con mucho más unitivo, todo esto que podemos identificar como lo espiritual, que no tiene que ver con una religión o conseguir algún dogma religioso, sino como con esta conexión de la vida misma, sentirte parte, como tú lo decías al principio, de algo más. No soy más allá de estos problemas que creo que tengo, o de estos complejos que creo que tengo, o de esta estructura mental o creencias mentales, ¿no? Hay algo mucho más allá que solo a través de la experiencia podemos saber que existe. Ujú, Claro, y como que sí me suena mucho este tema de que a veces hay que llegar como
a la misma intensidad vibracional o energética para poder desbloquear cosas y ver y entrar a un plano de conciencia que generalmente no es accesible, porque cuando uno entra en esta respiración cíclica y empieza a acelerarse y está la música, está el ambiente, como que te dejas ir y se abre un lugar que obviamente entrar en terapia o en un proceso que es solamente hablado, sentado en el sillón o en la silla platicando con el psicólogo, pues es muy difícil de explorar. Sí, Y y exacto. también la parte de lo personal que es la práctica y de cómo es un viaje, o sea, como si fuéramos psiconautas, que se recorre o por el cual transitamos de manera individual y por el cual vamos descubriendo y encontrando como que estas piezas del rompecabezas que poco a poco se van armando y que obviamente con el acompañamiento de terapia y de estos espacios que complementan a la respiración, pues nos va dando un mapa mucho más completo. Ahora, también nos hablaste de, de la porción perinatal. ¿Qué son las matrices perinatales y cómo nos afectan en la vida? Sí, exactamente. Dentro de esta dimensión o este nivel que Groff hizo esta distinción con toda la investigación que hizo, este nivel perinatal y le llamó matrices perinatales, ¿no? Que es el momento previo al nacimiento. Entonces, estas matrices, podría ponerte una imagen que son como huellas invisibles o marcas invisibles del nacimiento, ¿no? Y él las dividió como en estas 4 fases que bueno, los nombres son matriz perinatal 1, 2, 3, 4, ¿no? Y cada una de ellas refiere a este momento previo del nacimiento. Entonces, esta es una gran aportación que hizo Groff en esta cartografía, ¿no? Es como su gran aporte, porque tiene, concibe, después de todo el trabajo de investigación que hizo, fue aumentando estos casos y se dio cuenta de que este momento de nacimiento pues realmente nos va marcando en la vida. Es un proceso que realmente se está como una película, se está replicando en diferentes momentos de la vida una y otra vez. Y estos momentos, si quieres voy como contando un poquito, pero es la matriz perinatal 1, por ejemplo, que se refiere a esta, hay una sensación como de unidad oceánica, ¿no? El bebé está ahí contenido en el vientre de la mamá, está totalmente contenido, hablando de un embarazo tradicional, de una gestación normal, sin ninguna complicación. Pues estamos ahí contenidos en el vientre de mamá, en esta sensación en donde no te falta nada, no hay frío ni calor, estás totalmente en un espacio oceánico en donde eres uno con mamá o con el todo. No existe esta concepción de individualidad. Entonces ahí estamos como dice mi maestro, como en un room service, como todo el servicio completo. Entonces no hace falta absolutamente nada. Sin embargo, como pasa en la vida, o sea, estos momentos de demasiada plenitud, sensación de unidad, pues también a veces pasa que estamos estacionados en un estado de confort en la vida y a veces hace falta que nos den una sacudida para poder seguir al siguiente paso o ir a un siguiente nivel o ir hacia un llamado, ¿no? Te empieza a molestar algo. Y ahí se despliega esta matriz 2, la matriz perinatal 2, que es cuando la mamá empieza con las contracciones para empezar a tener el trabajo de parto. Y entonces ahí, de pasar de este estado oceánico y de tranquilidad y de paz y de unidad, vamos hacia sentir esta incomodidad, esta opresión, esta sensación de qué está pasando, ya no quepo en este lugar, está siendo demasiado incómodo y hay que hacer algo porque además el canal de parto no está abierto, ¿no? Entonces es una sensación, la matriz 2 como de un sin salida. Es como estar en una cárcel, literalmente, ¿no? Como si pusiéramos una imagen, es como estar encerraditos ahí de algo no está cómodo, no se está sintiendo bien, hay una opresión muy fuerte y empieza este proceso de empezar pues sí, a gestar el momento de la salida.
pero esa matriz 2 normalmente se vive y se despliegan ahí muchas huellas y muchas memorias acerca de la ansiedad, ¿no? También puede ser como de estas depresiones que te comprimen muchísimo, se puede tener una sensación en la vida justo, en muchos momentos de la vida y seguro lo has experimentado, de cuando tienes un desafío, un problema, pero por más que hagas por moverte, no hay salida. Haces cualquier mínimo movimiento, pero todo encuentra como una barrera, un hasta aquí, un no hay paso, y eso nos va pues metiendo en una condición emocional, eh, mucho miedo y mucha opresión y sentir que nos morimos literalmente, ¿no? Hay esa sensación de asfixia, ¿no? De hacerse algo como angosto y que no se tiene salida, ¿no? Entonces, esas Claro, ahí memorias que me llega una palabra que es el desamparo, de sentirse, totalmente, o sí, sea, que no hay por dónde, no hay donde, no hay o la salida. desolación de decir, estoy, o sea, en un lugar que me lleva a la, Sí. ¿no? Muchas veces me pasa mucho también, porque bueno, también hago terapia con temazcal, por ejemplo, y me pasa mucho que este ambiente que crea el temazcal de un lugar oscuro, con aparentemente poco oxígeno, empieza una sensación como de pánico, de ansiedad. Hay una molestia muy grande, ¿no? Es como ya no se puede estar acá, pero no hay salida. Entonces, imagínate todas las memorias que podemos empezar a registrar desde ese momento y eso se replica también en muchos momentos de la vida. Entonces de ahí, por suerte, pasa el momento en donde ya finalmente se abre el canal de parto y entonces viene una siguiente energía, ya hay una fuerza, ya hay la imagen me encanta porque es como la clara imagen de la luz al final del túnel. Entonces ya vi que hay una luz, ya hay una esperanza, ya hay una posibilidad. Entonces hay un impulso también muy primario de ahora sí me impulso a intentar salir como sea, ¿no? Y ahí es como esta matriz 3 se refiere mucho a todos estos procesos que nos llevan a muerte, renacimiento. O sea, hay que dejar morir algo para poder avanzar hacia algo nuevo. Entonces hay un desgarro también en ese transitar, en ese pasar al ser lanzados por el canal de parto, hay pues un desgarro también de todo lo físico que le empieza a pasar a mamá, pero que de alguna forma también nosotros vamos en esa lucha de querer sobrevivir, ¿no? Entonces se vuelve eso, es como la lucha que transforma, ¿no? Podríamos decirlo. Esa matriz 3 es, en la vida, es como todas estas ideas que tenemos acerca de el trabajo que tenemos que hacer para alcanzar algo, para lograr algo, para salir hacia ese objetivo. Entonces, atravesar esta matriz 3 también está muy cargada de contenido de muerte, renacimiento, porque sucede que hay esta memoria muy colectiva de mujeres que pierden la vida dando a luz en este momento, ¿no? O el mismo bebé también puede, no sé, si trae el cordón umbilical atorado, el mismo impulso de tanta fuerza, de todo lo que se mueve ahí fisiológicamente, puede ocasionar la muerte tanto de mamá como del bebé. Y hay esa sensación, hay esa intuición, como te digo, es muy primaria de justo ese momento de nacimiento para lanzarse ahí. Entonces esta matriz va muy cargada de eso, ¿no? Aquí se gestan pues muchas memorias o muchas huellas que tienen que ver con pues como con estas creencias de a veces hay que pasar muchos caos o hay que hacer demasiado drama en la vida, ¿no? Como para encontrarnos con esa salida, con esa salida. Y la matriz 4 pues ya es todo este momento del nacimiento, el renacimiento. Ya dejamos esa piel del feto para nacer a la vida. Es el primer aliento de la vida. Ujú. Entonces, ese momento en la vida de todos y cada uno de nosotros como humanos es un trauma. Ujú. Este momento del nacimiento. Entonces, también, pues, no sé, me gusta decir que es como este evento de la matriz 1, 2, 3, 4 implica que cada uno de nosotros tengamos ya ese registro de nuestra primera experiencia de batalla y de sobrevivencia. Ujú. Es como
pues la primera hazaña que tenemos como en el viaje del héroe, por decirlo de alguna forma metafóricamente, que implica toda la vida. Este es el primer evento o el primer desafío en el que nos encontramos para poder seguir pues llevando la vida, ¿no? Tomando la vida, respirándola, haciendo ese primer aliento, ¿no? Ahí empieza esta metáfora primordial de primer aliento, primer respiración que tenemos. Sí, lo que me parece muy impactante es cómo se puede utilizar este mapa o estas cuatro matrices para entender los procesos que se viven a lo largo de toda la vida o para entender la vida en sí. O sea, el cómo constantemente nos encontramos en esta zona de confort, donde se Ujú, presenta la incomodidad, donde nos vemos forzados a tener que batallar para conquistar o lograr eso que buscamos y ya ujú, eventualmente sí, pasando por este nacimiento que al mismo tiempo representa una muerte y que muchas veces no tenemos consciente ese tema de decir, bueno, sí, el bebé acaba de nacer, pero acaba de morir un estado de existencia y eso está cañón para entrar, como dices tú, a este primer aliento y a un renacimiento. exacto. Sí, estas etapas es un mapa maravilloso, pero si te das cuenta, haciendo el recuento de tu biografía, por ejemplo, te vas a poder dar cuenta cómo esto se repite constantemente, tanto en lo micro, o sea, en pequeñas cositas que requieren todo este proceso, lo vemos en la naturaleza, ¿no? Las mismas plantas y las mismas flores sufren este proceso de transformación en donde antes de abrirse a ser su mayor expresión, tienen que pasar por un proceso que seguramente es de mucha contracción y de mucho conflicto, ¿no? Para llegar a florecer. Entonces, sí, me parece un mapa muy precioso de tomarlo y poder decir, ay, en este momento de mi vida me encuentro en esta matriz, ¿no? Estoy en esta matriz 3 luchando por algún proyecto, estoy en esta matriz 2 en donde estoy en un trabajo horrible que no me gusta, me da miedo el cambio, no quiero salir o no puedo, por más que me muevo, no encuentro esa posibilidad, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos repitiendo estas películas, todo el tiempo. Y Ujú. mucho el tema que he tocado en muchos de los episodios anteriores, del no Ajá, apego, porque constantemente vamos a estar experimentando ese proceso muerte, de renacimiento. Sí. todo el tiempo estamos dejando morir algo, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional, psíquico, ¿no? Creencias, modelos mentales, paradigmas, todo eso se va transformando, ¿no? Para dar algo, llegar a gestar algo nuevo. Pues sí, porque la vida pues nunca se detiene, No se sigue y va, detiene. y va, y va, y va, y va, y va. Ahora, me Exactamente. surge, me surge una pregunta. Ajá. Por ejemplo, las personas que nacen en un parto de cesárea, Ujú. ¿qué diferencia hay? ¿Esto tiene algún impacto en la psique? ¿Qué nos dice el modelo de Groff? Sí, bueno, hay como diferentes testimonios, ¿sí? Yo podría decir que no siempre pasa lo mismo para todos estos casos, pero sí hay como un patrón también que se puede estar como gestando, ¿no? Entonces, Groff habla de que muchas veces estas personas que no completan ese proceso, porque fíjate, es como dejar un proceso incompleto, ¿no? Este proceso natural y primario que tenemos del nacimiento es como que se truncara. Ujú, como pasa en el tema del trauma, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos este impacto tan fuerte, algo se trunca y entonces se genera esa parálisis o esa, como esa detención del proceso mismo. Entonces, se habla de que muchas veces, o sea, de forma muy general, por eso te digo, no sucede en todos los casos, pero hay una sensación en estas personas como de no concretar cosas, ¿no? O de ir por la vida a lo mejor esperando no hacer ningún esfuerzo y alguien aparece para salvarte, ¿no? Como este símil de no terminaste de hacer ese proceso, de ese esfuerzo que requiere el nacer y pues te sacan, alguien te ayuda para, para resolver y ponerte en otro sitio, ¿no? Entonces se dice que son procesos que no se terminan y si tienen un impacto en la forma en la que la persona empieza a construir
su personalidad, ¿no? Y los retos y de cómo ve estos retos. Entonces, hemos visto muchos casos en sesiones de respiración holotrópica en cómo gente que nació por la cesárea busca completar el proceso de nacimiento. Y entonces ahí es como cuando la persona se está dando cuenta que está justo intentando, a lo mejor está en la colchoneta y está intentando moverse hacia esa completud y esa totalidad del proceso mismo, ahí se encuentra con que necesito nacer y completar y tener como esta opresión o como tener esta lucha para transformar el nacimiento. Y entonces ya los facilitadores como que armamos o vamos sintiendo esa misma energía que el respirador va mostrando para ayudarle a tener ese escenario y que pueda de alguna forma su psique reconstruir ese proceso. Ujú. Pues lo hemos visto mucho en sesiones. Ujú. Ahora, antes de entrar de lleno a la respiración en sí, para regresar al Ajá. mapa del cual nos hablaste, porque nos mencionaste este mapa que nos dio Grove, que habla como de estos tres estados, el estado ordinario, el perinatal y luego el transpersonal. ¿Qué es el transpersonal? Sí, este nivel transpersonal, pues así como es para explicarlo simple, se refiere a todo esto que va más allá del yo. Ujú. De esto que yo creo que soy, de esto que yo creo que es lo que me identifica o con lo que me identifico. Va mucho más allá de eso, ¿no? Y normalmente en este ámbito, los contenidos que pueden aparecer en una sesión de estados expandidos de conciencia es como este registro, esta experiencia de contactar con que soy algo más allá de este cuerpo, de esta emoción, de esta estructura. Voy mucho más allá y me encuentro con un estado unitivo, con un estado de conexión cósmica, con el entendimiento de que vengo de las estrellas, por ejemplo, ¿no? Y que todo esto que yo vivo es una experiencia de vida que tiene un propósito, que tiene una trascendencia y que este ámbito me puede llevar a tener esas experiencias de unidad con un todo. Esto que hacemos es para un bien más grande, ¿no? Como esto que decíamos al principio, estamos haciendo pequeñas acciones, ¿no? Poniendo semillitas como para que esto esté atendiendo a algo mucho mayor, mucho más grande. Nos da la experiencia de la conexión espiritual. Lo que te decía es no necesariamente a través de el dogma o la religión, sino de realmente sentirme conectada con el espíritu, con esto que me trasciende, que yo te puedo contar y te puedo explicar, pero yo te puedo decir existe porque yo lo he experimentado, lo he sentido, lo sé, ¿no? Es como, son realidades que pudieran estar consensuadas o no, pero lo importante es que la persona tenga otra vez esa conexión con el espíritu, con eso que está más allá, que nos trasciende, que nos hace ver, nos hace cambiar la perspectiva de que la vida no es solo el drama o el dolor, ¿no? Sino que hay algo mucho más grande. Ujú. Entonces ahí nos podemos encontrar con contenidos como de vidas pasadas, experiencias que tienen que ver a lo mejor como muy ancestrales, memorias muy, muy ancestrales, con reinos también que tienen que ver con el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, ¿no? Esas experiencias entran dentro de este ámbito transpersonal. Todo lo que está más allá de este cuerpo físico y de la historia personal y de lo biográfico. Ahora, en algún momento, mientras describías este nivel transpersonal, hablaste de las realidades consensuadas y no. Creo que esto es algo muy importante porque te he escuchado hablar del tema en alguna otra ocasión y me gustaría Sí. que nos dijeras un poquito más acerca de eso. Sí, pues es la experiencia, en realidad es como tener este tipo de experiencias, podría parecer que, no sé, es como respiras, haces este viaje interno, te contactas, no sé, con esta imagen a lo mejor de alguna divinidad o tienes la experiencia de tener el contacto directamente con alguna de estas deidades o maestros espirituales, ¿no? Jesús, Buda y demás. Entonces, esta realidad que tú vives estando dentro de la experiencia, si cuando yo salgo de ella y te la cuento, podría no ser consensuada, porque para a lo mejor para ti
en tu experiencia de contacto con el espíritu puede haber sido a lo mejor una serpiente o un águila o, ¿sabes? O una estrella. Entonces, sabemos que estamos hablando de lo mismo, pero a lo mejor no llegamos a ese mismo consenso de decir, sí, de esta interpretación que le damos a esas realidades. Entonces, podemos estar en el consenso de que sabemos cómo es ese contacto, lo hemos tenido, pero tal vez en los contenidos y en las formas podamos tener esas diferencias de decir, pues yo no lo vivía así, ¿no? O yo lo creo a través de lo que a mí mi religión católica me ha dicho, por ejemplo, ¿no? Me imagino que también por eso es tan importante que estos procesos se vean acompañados de espacios de contención y de terapia donde se pueda hacer una integración real para que Total. no nos muevan o nos desvíen estas impresiones que llegan a ser muy fuertes, porque son experiencias muy reales, muy vividas, que tienen muchísima carga simbólica, energética, emocional. Ujú. Y bueno, que es importante que haya esa contención para que no nos quedemos clavados y que al final pues sirvan su propósito y nos mantengan o nos impulsen hacia ese recorrido que venimos recorrer pues cada una y cada uno de nosotros en nuestras vidas. Sí, totalmente. Una de las cosas, como de las etapas importantes en hacer este tipo de prácticas es la integración, como bien lo acabas de decir, ¿no? Porque a lo que nos sometemos haciendo esta práctica es a tener este tipo de experiencias, a revivir. Esta práctica lo que hace, un poco lo explicabas al principio, es tener esta posibilidad de volver a revivir esos eventos donde estos procesos se quedaron truncados, no resueltos, porque están consumiendo, en no resolverlos, consumen energía física, energética, espiritual y de todo tipo. Entonces son memorias que se quedan como ahí encapsuladas. Entonces venimos con un proceso de amplitud de conciencia, los tomamos, expanden, se procesan, que es una dinámica que sucede, que ahorita sí que hablamos de eso, que es el sanador interior, pero a final de cuentas es como esta experiencia que vuelvo a revivir o esto nuevo que empiezo a revivir, cómo le va a sumar a mi vida y a lo cotidiano, a mi proceso de vida, a lo que estoy viviendo en este momento, a lo que me está desafiando. Entonces, ese proceso de bajar toda esta experiencia a tu vida cotidiana tiene que ser sí o sí parte de ir entendiendo, de ir acomodando uno mismo, ir eh, dándole lugar a esas experiencias que a veces son muy incomprendibles o a veces son muy inexplicables, ¿no? Y es muy difícil salir de una experiencia y decir, "Ah, salí, me contacté, no sé, con cierta estrella, con un extraterrestre, con Dios, con la vida pasada de mi abuelo, etcétera, etcétera". Y a veces salir a contar eso, a veces puede ser como muy peligroso también, ¿no? O sea, se puede demeritar muchísimo la experiencia si no cae en un recipiente de un espacio en donde se puede hablar, donde se puede integrar, donde se pueda llevar esta experiencia a convertirse acciones claras, definidas para que puedas integrarlas a tu vida. Es muy importante ese proceso, Alex. Qué bueno que lo traes porque nos podemos estar haciendo muchas sesiones de respiración holotrópica y acumulando experiencias y no sabiendo cómo integrarlas, ¿no? Pasa mucho tanto con respiración holotrópica como hay estados expandidos de conciencia. Ujú. Justo y como para compartirle a la audiencia lo importante que es cuando nos abrimos a estos estados alterados de conciencia. Y tengo así la voz de un amigo y maestro que siempre me dice, bueno, ¿y esto cómo te sirve para tu vida? ¿Qué te va a ayudar a cambiar? ¿Qué está detonando? ¿Qué está generando? ¿Cómo te va a ayudar a realinearte, a reacomodarte? Porque si simplemente te estás quedando en el viaje y en la impresión y en esa magia, pues estamos perdiéndonos, como dice otra maestra, en la luz bella de Luzbel y no en la luz cristalina, que a veces es dura y de trabajo de Cristo. Exacto, exactamente. Sí. Y es tan importante también
tener un proceso personal, ¿no? La respiración holotrópica acelera mucho también estos procesos terapéuticos y es muy importante que también la persona ya traiga de alguna forma visto este mundo interior, porque lo que hacemos es como entrar a explorar, a ser psiconautas de este mundo interno y de todo lo que nos puede desafiar a entrar ahí, a esos lugares oscuros en donde está la sombra de estas cosas que no nos gustan y cómo empezar a iluminar esos espacios que en lo cotidiano o en esta vigilia no accesamos tan fácilmente. Entonces, traer un proceso personal a estos espacios de práctica de respiración holotrópica, además de que ayudan muchísimo, también te garantizan y aceleran el proceso de terapéutico. Y como nota o comentario para la audiencia, que estoy seguro que muchos de ustedes han pasado por estas experiencias y que a veces em, los terapeutas convencionales no, no se entienden o nos tiran de a locos un poquito, pues que es muy padre eso de la terapia transpersonal, que sí se abre y que sí puede recibir este tipo de experiencias, siempre partiendo de lo que justamente hablábamos de, bueno, está la experiencia y ahora cómo se integra y cómo nos impulsa hacia adelante. Ujú. Pero claro, para ya entrar de fondo a lo que es la respiración holotrópica, pues hablemos un poquito qué es lo que se vive en una sesión de respiración, así de manera resumida. ¿Con qué nos podemos encontrar cuando hacemos la práctica de respiración Sí. holotrópica? Mira, creo que los efectos que pueden surgir es a nivel físico, por ejemplo, lo que tú decías, puede haber una descarga a través de catarsis y de justo de completar estos procesos no resueltos, puede haber una descarga física importante, ¿no? Entonces a veces en lo físico aparece sudoración, aparece una aceleración del corazón. Esta respiración implica la hiperventilación, o sea, si hay un esfuerzo físico importante para poder accesar ese estado y la idea es hiperventilar. Pero entonces ese esfuerzo también acelera el corazón o hace que nuestra bioquímica también tenga ciertos cambios y empecemos a experimentar, no sé, movimientos involuntarios o mucha descarga física, ¿no? A mí me ha pasado, para mí la holotrópica es muy corporal, por ejemplo, ¿no? A veces no soy tan visual en imágenes o cosas que pueda estar, sí, visualizando, sino que aparece muy a través del cuerpo. Catarsis de soltar, aparecen movimientos involuntarios, como hacer varios movimientos repetitivos o impulsos o moverte la colchoneta o de un lado hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. O sea, es como hay mucho movimiento físico, por ejemplo. Puede pasar eso, ¿no? No a todo el mundo siempre tiene una experiencia distinta haciendo la práctica, pero esto se puede dar a nivel físico. A nivel emocional, pues también puede haber mucha catarsis de todo tipo de emociones, ¿no? Tanto las emociones aflictivas como las que tenemos muy contenidas. A veces el mismo gozo y el placer y la risa están tan contenidos que cuando accedemos a este bloqueo emocional empieza a salir la experiencia de me da risa o contacto con algo de mi niñez que me provoca demasiada alegría o gozo, disfrute, ¿no? Entonces, emociones de ira, mucho llanto, por ejemplo, también pueden estar apareciendo a nivel emocional. Y ahí siempre las consignas son como, permítete estar ahí, permítete atravesar eso que se siente incómodo, eso que duele, porque del otro lado está la transformación de eso. Se completa el proceso y podemos sentir una gran liberación también después de la sesión. Y bueno, están también estas imágenes y visiones que pueden ir apareciendo, ¿no? Durante el viaje. Hay gente que es muy visual, entonces empieza a tener realmente la presencia de mucha imagen, mucho contenido a través de la visión y en la experiencia de conexión. Esa es como de las experiencias también más representativas en estos viajes, ¿no? Esa conexión con lo transpersonal, con el espíritu, con algo más grande, con la unidad, con la sensación de ser uno con el todo, como este tipo de experiencias, por ejemplo, se pueden dar. Ujú. Ok, y la hiperventilación y la naturaleza cíclica tienen algún porqué para
la audiencia que igual y no lo sabe, porque estas sesiones duran de 2 a 3 horas, uno no deja de respirar salvo que realmente esté llegando a un punto en el que dice, tengo que tomarme un ratito para hacer integración, para dejar que se acomoden un poquito las cosas y regresar a la respiración. Pero ¿por qué esta naturaleza cíclica y esta constante hiperventilación? Sí, lo que se sugiere, en realidad, como viste, no es una técnica de respiración, ¿no? Siempre va a ser tu misma respiración y la recomendación siempre es que vaya más rápido, más profundo. Es una respiración acelerada, aunque también puede ser que la persona vaya explorando. La idea es hiperventilar, entonces la persona puede ir explorando, haciendo esta respiración de más rápido, más profundo, empieza una hiperoxigenación y ahí es donde empiezas a tener el viaje o a sentir ya este tipo de sensaciones o experiencias. Entonces, la idea es también como hacerla muy profunda, que sea abdominal y muy profunda. Pero pasa algo, Alexis, que creo que esto es muy personal también, como que se activa un mecanismo interno en donde la misma respiración va tomando este ciclo, que la verdad es también muy simbólico porque es como el mismo ciclo de como respiro y exhalo, es el mismo proceso de la vida, ¿no? Esto que tomamos, lo que hace el corazón, se expande, se comprime y se expande, se comprime y se expande, es como este mismo ciclo, ¿no? De lo que contenemos y exhalamos, de lo que contenemos y liberamos, de lo que contenemos y dejamos ir, ¿no? Y entonces en la experiencia se despliega una instancia que es como algo que empieza mecánicamente a hacerlo muy intuitivamente, como que algo se recuerda en este mismo impulso de la vida, que es el respirar y el soltar. Y se vuelve ese vehículo, la respiración, este mecanismo que es el que te va llevando a tener la experiencia, ¿no? Y a ir a esos lugares de la mente, perinatales, transpersonales o biográficos, donde hoy tú estás necesitando de ir ahí. Ujú. Es como, yo te preguntaría, ¿qué es lo que elige esos contenidos? Ajá, de a dónde ir, quién se convierte en ese momento el guía o el protagonista de darte esa experiencia en esa sesión. Ujú. Y no es Alexis, es esta inteligencia sabia y tu sanador interior quien como que se toma el control. Y es como que intuitivamente te va marcando la pauta de cómo respirar, de así hacerlo más rápido, más lento, ¿no? Obviamente estamos tan contaminados, tan condicionados y tan de tanto estímulo externo, que cuando llegamos a ese punto da miedito y entonces la gente empieza a querer controlar la experiencia y a lo mejor no se suelta tanto o no se tiene tanta confianza de decir, ay, ya estoy sintiendo raro y no sé a dónde me va a llevar esto. Ujú. Pero esta inteligencia que le llamamos el sanador interior se convierte, o sea, es como que emerge esta capacidad intuitiva, esta sabiduría interna. Se le dice sanador interior por ponerle un nombre, pero es una inteligencia sanadora que es quien o es la instancia, la inteligencia que sabe exactamente cuáles son esos contenidos que pueden estar más a flor de piel o que te va a dar esa experiencia que hoy día necesitas para resolver algo en tu vida, ¿no? Entonces, eso acerca no es en realidad una técnica, cada persona en una sesión va explorando diferentes formas de cómo respirar, ¿no? A veces a mí me ha pasado que me da más el impulso de hacerlo solo por nariz o solo por boca o haciendo más respiración de fuego, pero profundo. Entonces voy también como dejando que el mismo organismo con esta propia inteligencia vaya haciendo su propio ritmo y me vaya llevando y yo me voy dejando guiar. ¿Mm? Siempre en los retiros, supongo que te recuerdas que explicábamos, ¿no? Se vuelve como esta inteligencia sanadora, se vuelve como el guía del viaje, ¿no? Es como si contrataras, vas a una zona desconocida de algún lugar desconocido y contratas a un guía que sabe cuáles son esos lugares de interés, ¿no? Y es así como esta inteligencia va a decir, a ver, acá, déjate llevar que vamos de visita, vamos de paseo a explorar. Ujú. Ahora, algo con lo que yo me quedé mucho de mi experiencia y que platicamos en las sesiones que tuvimos es el realmente dejarse llevar.
Total. que no entre esta parte que controla que dice, no, me está entrando un enojo, o me está entrando una tristeza, o me está entrando unas ganas de morirme de la risa, y, y dejo de respirar y me relajo. No, al contrario, está surgiendo todo esto, pues que surja, y si le quiero pegar al piso, va a llegar alguien a poner un cojín y no me tengo que preocupar. Y también esa parte bonita de saber que estamos en espacios donde estamos contenidos, que hay personas que nos están viendo todo el tiempo y cuya labor o cuya función en esos momentos es cuidarnos y es contenernos. Y lo lindo que es el poder aprovechar eso que no tenemos cuando estamos solos en nuestras casas. Y pues sí, dejarse ir, pero al mismo tiempo reconocer cuando ya uno ya se está dejando ir de más y decir, bueno, ya la misma energía me está diciendo, oye, ya ve regresando, ve integrando, vete moviendo hacia lo que esto te está mostrando, porque luego también puede ser muy, muy placentero Mm, el quedarse en eso, cuando la misma energía ya pues te está diciendo, bueno, avancemos, procedamos, ya, next. exactamente, sí, exactamente. Ahora, Sí, ¿qué papel juega la música? Porque es algo pues muy importante dentro de las sesiones de respiración holotrópica. sí, sí, antes de ir ahí un poquito, Alexia hace referencia justo de todo este setting que preparamos, ¿no? El entorno, el lugar, el espacio que se abre, ¿no? Normalmente tenemos un altarcito donde la gente va a poner sus intenciones, están las colchonetas, ¿no? Esta práctica se hace en una colchoneta, acostado, con ojitos tapados, y hay una música de fondo. Y hay roles, ¿no? O sea, hacemos la práctica cumpliendo estos dos roles, el sitter y el respirador. Entonces, dentro de todo ese setting de preparar el espacio, preparar las intenciones, abrir el grupo, una de las cosas que es muy importante es tener preparado esa música, ¿no? Que va acompañando la sesión. Y esta música no es cualquier música, es una música que está planificada y está diseñada para justamente ir acompañando y ir abriendo las diferentes fases de la sesión. Entonces, la primera fase de la sesión de la música tiene que ver mucho con evocar, con provocar, con incitar, ¿no? A que el respirador vaya realmente contactando y haciendo esta hiperventilación para que pueda entrar a la experiencia. Ujú. Hay una segunda fase en donde justamente, ¿no? Ya estás dentro de la experiencia y entonces normalmente la música, el tipo de música que se escoge para esa fase es como si te fuera llevando la metáfora es como si fuéramos a un camino del héroe, ¿no? O sea, hay un llamado, sales, te emprendes, vas con todo, ¿no? Y de repente ya estás dentro de la experiencia y ahí te empiezan a pasar cosas y entonces empiezas a responder ante eso y la música detrás va acompañando. Es una música evocativa que tratamos de que sea una música neutral porque no intentamos tampoco provocar nada con eso, sino que sea neutral para que cada persona vaya teniendo la experiencia que deba tener. Tenemos como un punto de subida, de quiebre, y ahí es donde, ¡fum!, como que se abren todos los procesos o el proceso de tu sesión y después ya va el proceso de integración, ¿no? Como va bajando. Entonces la música es muy, muy importante. Tenerla ahí de fondo es una música, como lo viste, es una música muy bella. Nosotros dentro de la formación tenemos todo un módulo para poder seleccionar este tipo de qué tipo de música debe ir en cada fase dentro de la sesión, ¿no? Y bueno, a mí me encanta que haya como todo ese acompañamiento a través de la música. Y también lo padre que es tener como que esa ola o ese mar que nos unifica, que es la música, para que si uno está gritando y el otro está llorando y el otro le está pegando al piso y uno está parado y está brincando y está haciendo sus cosas, que pues todo el mundo diga como, bueno, hay muchas cosas pasando y hay ruidos, pero hay algo que nos está conectando y que nos está sosteniendo a todos, que sí, por un lado, claro, es el proceso continuo de respiración, pero por otro lado es este vehículo compartido en el espacio, que es la música. Mm, sí, 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 totalmente. La música se convierte también en ese, pues sí, da ese performance, ¿no? De la experiencia
y nos va mostrando también pasajes, ¿no? El tipo, la calidad de la música, el ritmo, la melodía, todo eso pues va sugiriendo también pasajes de ese mundo interno el cual estamos explorando. Entonces sí, sí es muy, muy importante. Ujú. Ahora sí, nos mencionaste los roles de sitter y respirador o breather. ¿Nos Sí. puedes hablar un poquito acerca de por qué existen estos roles? Bueno, la historia en realidad de cómo surge estos roles y esta forma de presentar la sesión, en realidad es el rol del sitter, que es el cuidador también, surge, y bueno, esto cuenta la historia de Groff, que tenía un taller que estaba dando en Estados Unidos, en Esalen, en el Instituto de Esalen, y amaneció como con un dolor en las lumbares, algo así. O sea, de repente le dio, sabes, como de, no me puedo levantar más. Y tenían un grupo grandísimo, Cristina y él, y entonces no sé a quién de los dos se le ocurrió, me parece que fue a Cristina, que dijo, oye, hagamos parejas. Y para que nosotros no estemos o tú no tengas que este, molestarte en tirarte al piso o que sea demasiado complicado, dividamos el grupo y hagamos que se cuide uno al otro, ¿no? Y que nada más cuando haya que intervenir nos llamen. Entonces surgió así el rol del sitter. Pero se dieron cuenta después de esa sesión que el rol de sitter era también de tal importancia como el respirador. Y bueno, tú tuviste la oportunidad también de vivenciarlo. Las cosas que pasan cuando tú estás cuidando a otro, te está dando también una cantidad de información de ti y del grupo y de todo lo que está pasando con todos los que están respirando y con todos los que están cuidando. ¿No? Te vuelves como metatestigo de todo lo que está pasando ahí, pero además también te van pasando cosas. Es muy interesante escuchar a veces en el sharing, en el compartir, los testimonios de cuando alguien está cuidando y las cosas que le van pasando y qué impresionante, ¿no? Porque habla mucho también de nuestra forma de estar ahí para el otro. Este rol del cuidador, justo, como entrando un poquito a eso, lo que tiene que hacer es estar ahí en presencia para el otro. La recomendación siempre va a ser, no tienes que hacer absolutamente nada más que estar viendo que tu respirador no se vaya a lastimar, o sea, priorizamos el cuidado físico. Y la otra es estar ahí por si quiere el respirador, sonarse la nariz, ir al baño, tomar agüita, si le da frío, si le da calor, si necesita que le pongan una resistencia, si necesita una manito para que le pueda hacer alguna caricia o le pueda hacer alguna presión. Entonces el rol del cuidador se vuelve un espacio en donde estamos al servicio del otro. Y eso es precioso, poder estar ahí, eh, que puede ser que igual el respirador ni te solicite nada en las 2 o 3 horas, pero el ejercicio de estar ahí al servicio del otro, aunque el otro no necesite nunca nada durante la sesión, es un gran ejercicio, nos da mucha información, como te decía, de nosotros mismos y es un rol precioso, ¿no? Entonces, hay una filosofía china que se llama el Wu Wei, no sé si has escuchado de ella, que es hacer sin hacer. Entonces, nos implica estar ahí, hacer trabajo de presencia para lo que sea que el otro necesite mientras está respirando. Y también me viene mucho el, porque hemos platicado en otro episodio, justamente el tema fue pues ver nuestra realidad como espejo y empezar a leer este campo como un reflejo y como una clase que nos está tratando de enseñar pues eso que está sucediendo adentro. Pues justo esto que decías, que más que darnos información del proceso que está viviendo la persona que estamos cuidando, pues también es de cómo nos cuidamos a nosotros cuando estamos pasando por esas etapas en las que necesitamos esa contención, en las que necesitamos ese apoyo y ver cuál es nuestra relación con asumir ese rol con nosotras o con nosotros. Y también algo que me encanta es que ya quienes lo experimenten lo podrán ver de primera persona. Luego, cuando está a la mitad una de una respiración y está en el rol del sitter, dice, bueno, yo llegué a un manicomio. ¿Qué es esto? Pero justamente con tanta energía moviéndose, con tantos impulsos, con tantos sonidos, algo que a mí me encantó de la experiencia del sitter es, bueno,
todo esto está sucediendo a mi alrededor, ¿cómo encuentro un lugar en donde, sin importar lo que esté pasando a mi lado, yo puedo estar ahí para mi respirador y me puedo mantener centrado y no perderme en los procesos que están sucediendo? ¿Por qué? Porque la vida es así, porque Ujú. siempre van a haber cosas pasando alrededor, va a haber drama, van a haber crisis, y claro que si podemos apoyar, pues hay que hacerlo de todo corazón, pero también hay que dejar que la gente experimente su proceso sin llegar a apagarlos porque nos da miedo a nosotras o a nosotros. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es estar ahí en total centramiento contigo mismo y experimentando eso, y que no estás perdiendo el tiempo. Nos ha pasado mucho también en sesiones con mucha gente de las personas que por primera vez un sitter de repente es así como, es que no me pide nada el respirador y yo ya estoy acá, ya me aburrí, ¿sabes? ¿En dónde estás? ¿No? Claro, porque pareciera que estar ahí en ese espacio, no haciendo nada, hay todo este prejuicio de estoy perdiendo el tiempo, empieza la mente también de uno, ¿no? A pensar qué le estará pasando, o queriéndole sostener todo, que si mueve un dedo y entonces quiere uno irle a poner el cojín, ¿sabes? Porque ya movió un dedo. Entonces, habla, como te decía, yo da mucha información acerca de dónde estamos, cómo estamos para el otro, de cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a los otros también es en la sesión, pero también a veces es un reflejo de cómo estamos en la vida, haciendo ese rol, ujú, para uno mismo y para otros. Entonces sí, sí es muy interesante. Ujú. Ahora, para ir cerrando, ¿nos podrías hablar un poquito de cómo se maneja la integración en la respiración holotrópica? Porque esta parte del dibujito, del círculo de palabra, etcétera, pues obviamente es fundamental y es algo que el mismo Grof, pues, definió como parte de lo que es la respiración holotrópica. Sí, parte de la sesión de respiración holotrópica, una vez que pasan estas 2 horas y media, 3 horas de respiración, cuando la persona termina, los facilitadores hacen un chequeo general de cómo está, si algo necesita y demás, y ya cuando la persona está bien, está lista para levantarse, se le sugiere ir a hacer un mandala, un dibujo acerca de cómo representaría de forma lúdica esa experiencia que tuvo. Y esto es muy bonito. A veces no se le da toda esa importancia que tiene, pero es lo que decíamos al principio. Tiene un acento muy bien puesto en esto que nos ayuda a ir y vaciar toda la experiencia dentro de un mandala, un dibujo, algo representativo, también va haciendo que podamos ir descargando y plasmando de esta forma nuestra experiencia y en lo que dibujamos y hacemos, pintamos, los colores que usamos, todo eso tiene un simbolismo y una representación y un lenguaje inconsciente. ¿No? Entonces es muy bonito haciendo las prácticas, ir llevando un registro de todos estos dibujos en el tiempo, nos da la posibilidad de ver nuestros propios avances de eso mismo que ha pasado en nosotros, ¿no? De una manera muy con este lenguaje del inconsciente, que hay ahí, aunque eh, no sea algo artístico al principio, nos está también mostrando y dando mucha información de lo que estamos plasmando, ¿no? Como imágenes, como emociones, sí, es una representación de la experiencia. Y en el proceso de integración también estos dibujos también nos ayudan un montón para que se vayan a espacio terapéutico y a ir poniéndole un zoom al color o a la línea o al círculo, al espiral, a lo que sea que hayas plasmado ahí y empieza a ser una gran guía, ¿no? Para ir trabajando con esos temas que van saliendo también. Entonces, es así como se cierra. Bueno, en realidad, como se cierra una sesión de respiración holotrópica es haciendo este dibujo, haciendo los dos roles, siendo respirador y sitter cuidador, y al final se hace un gran compartir en el grupo, ¿no? Decir que esta práctica también el formato original es en grupo, también se puede hacer individual, pero el aporte que da el grupo cuando son sesiones grupales es brutal. Sí, maravilloso. Se abre como decían unos chamanes en sus ceremonias,
el salón de los espejos y empezamos a resonar con el contenido de lo que le pasó al otro, con la historia del otro, con la experiencia del otro, con la emoción del otro, y eso enriquece muchísimo más la experiencia, a mi gusto. También decir que, por ejemplo, este tipo de respiración no se puede hacer ni online, no se puede hacer a distancia, siempre tienes que tener a alguien que te cuide. Ujú. Y la preferencia es como en estos espacios que se preparan para hacer la práctica, ¿no? Con facilitadores que tengan la experiencia de hacer trabajo de acompañamiento, ¿no? Para lo que sea que se va necesitando en las sesiones. Claro, ahora para cerrar, porque estoy seguro que van a haber muchos integrantes de nuestra audiencia Mm. que se van a inspirar y que van a decir, bueno, yo quiero probar cómo, cómo se, o qué consejo le darías tú a la audiencia para prepararse física, Mm. psicológica o espiritualmente para una sesión. Ay, pues mira, a mí me gustaría decir que vengan sin expectativa, ¿no? Que vengan con la mente abierta, ganas de hacer una exploración profunda, que vengan con la confianza de encontrar en el grupo y en ellos mismos y en todo en todo el formato, un espacio seguro para poder justamente dejar que la psique y todo el ser tenga esa confianza de decir, aquí es un lugar seguro donde puedo abrir mi alma, ¿no? Y dejarse llevar por esta experiencia. Eso, yo creo que eso, venir como con mente abierta, sin expectativas, con curiosidad de entrar y explorar bien profundito su mundo interno, que es maravilloso. Con todo lo que a veces se siente el dolor y se sienten episodios de la vida que se vuelven a revivir que posiblemente hayan sido muy dolorosos, eh, el resultado, el atravesar esos momentos complicados y difíciles nos lleva a una sensación de completud, de paz, de liviandad inigualables. Entonces eso vale mucho la pena, ir a hacer estas descargas para abrir espacios que después nos van a traer un mundo mucho más pleno, de mucha más creatividad, porque estamos liberando energía bloqueada, ¿no? Y entonces cuando eso se transforma en energía disponible, pues por supuesto que nos ponemos más creativos, nos ponemos más presentes, nos ponemos más agradecidos y bondadosos con la vida y empiezan a desplegarse estas capacidades humanas también, como la bondad, como la compasión, como el agradecimiento. En pocas palabras, me quedo con el no se preparen, sino simplemente conecten con su porqué y con la intención por la cual vienen a respirar y Mm. confíen que la misma respiración los va a llevar a donde tengan que llegar. Exacto, exactamente. Bonito. Ahora, ¿tú Mm. tienes algún mensaje que le quieras dar a la audiencia para cerrar? Pues que la respiración es el recurso más precioso, más terapéutico, más a la mano que tenemos para transitar cualquier cosa en la que estemos atravesando. Esta simple ejercicio de respirar y en este momento, ¿no? De saber que estoy inhalando este momento de vida, que se está procesando algo en mi interior y que al exhalar estoy soltando y estoy pasando a ese momento siguiente, es el mapa más importante y la experiencia más extraordinaria de la vida, ¿no? El aquí y el ahora, haciendo este ejercicio de poner conciencia en el aliento más bonito que es la respiración. Pues en una conclusión muy similar, porque resueno con lo que nos compartes, Clau. A veces lo que necesitamos no es entender, simplemente es respirar, porque este principio del cual habla el Anicca, de la impermanencia, de Mm. el desapego, el aprender que no importa si estamos en un buen momento en la vida, en un mal momento en la vida, que si solamente respiramos, y recordamos que todo pasa, la pesadez, puede haber dolor, pero el sufrimiento pues realmente desaparece. Y creo que esa es la belleza de lo que nos enseña la respiración holotrópica y en general otras prácticas de respiración,
que nos recuerdan que todo pasa y que nos ayudan a alinearnos con esa dualidad y a integrarla desde un lugar de unión y que realmente se desarrolle en el corazón, en el alma, en todo el cuerpo, esa fe y esa sabiduría de primera mano, que todo va a estar bien, que todo tiene un porqué, que hay un caudal, que hay un río que nos está guiando y, y que así como en la respiración, pues podemos soltar y confiar. Y habrá momentos en los que tenemos que remar y meterle y echarle ganitas y intensificar esa respiración, pero también van a haber momentos en los que nos podemos relajar y simplemente pues recibir esto que nos decías del Wu Wei del hacer sin hacer. Precioso, me encanta, Alexis. Muy bonito. Ujú, exacto. Pues muchísimas gracias a la audiencia, Gracias a muchísimas ti. gracias, Clau. Nada más como último punto para nuestra audiencia, va a haber un espacio en junio aquí en la Ciudad de México para que puedan experimentar lo que es la respiración holotrópica. Igual les voy a dejar las redes de Clau por si la quieren contactar directamente. Y si nos dejan un comentario de yo quiero y se junta un buen número de gente, pues igual y hasta organizamos algo antes de junio para que pues lo podamos experimentar y que se junte ahí algo bonito. Muchísimas gracias, Alexis. Y pues les esperamos. Como tú bien les decías, es como en la experiencia una vez en la vida y prueban y experimenten. Buenísimo. Te agradezco mucho, Alexis. Gracias por compartir. A ti.